Nunca imaginé que un simple tanque de butano cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Marta, tengo 34 años y soy madre de 2 hijos. Durante 5 largos años, mis noches solo han tenido como compañía mi almohada y la fría pantalla del móvil. Amo a mi marido, Antonio, quien trabaja fuera de España para darnos un futuro mejor a nuestros hijos y a mí. Pero lo que él no sabe es que con cada euro que envía, un pedazo de mí se va secando lentamente. No entenderán lo que es tener sed si no han sentido jamás esa desesperación silenciosa, ese vacío que se siente cuando el simple roce del aire te duele por la falta de afecto. Me esforcé por ser fuerte, ocupándome de los niños, la casa y de mí misma. Pero el cuerpo tiene memoria, tiene hambre. En nuestra pequeña casa alquilada en un barrio modesto de Alcalá de Henares, solo un hombre me traía butano, don Manuel, el repartidor. No es guapo, tiene alrededor de 40 años, con brazos duros por años de trabajo y ese olor a sudor y asfalto pegado a la piel. Al principio, apenas lo notaba, pero con el tiempo me sorprendí mirando su espalda cuando salía de la puerta. Me preguntaba cómo serían sus abrazos, si serían fuertes, cálidos. Una tarde, justo cuando se acabó el butano mientras cocinaba y los niños estaban en el colegio, don Manuel apareció con el pesado tanque. El calor era insoportable y pude ver cómo el sudor resbalaba por su cuello y pecho, apenas cubierto por la camiseta sin mangas. ¿Lo conecto ya, Marta?, me preguntó con voz pausada. No sé qué me pasó, quizá el calor o años de soledad, pero mientras él se agachaba para poner el regulador, no pude evitar fijar la mirada en su espalda. Manuel, lo llamé. Se giró y nuestras miradas se encontraron. En ese instante, supe que él también entendía mi sed, mi hambre callada. Se acercó despacio, sin decir palabra, y sentí el calor de su cuerpo junto al mío. Cuando su mano áspera rozó mi mejilla, una corriente recorrió todo mi ser. Todos los votos que había hecho a Antonio desaparecieron. Solo importaba saciar años de espera y silencio. Llevaba un camisón ligero que dejaba entrever mi piel. Manuel me miró con deseo y sin dudarlo me besó. No sé qué pensé, no le aparté. Acarició mi cintura y me levantó hasta la mesa. Sus labios bajaron por mi cuello, y el roce de sus manos me hizo perder el control. Bajó la tira de mi camisón y no sentí vergüenza. El calor entre nosotros fue la única voz que se escuchó. En esa mesa de la cocina, todo sucedió, pasión, urgencia y un deseo que creí olvidado despertó de nuevo. Después, nos vestimos rápidamente sin decir palabra. Lo que pasó no debía pasar, y sin embargo, había ocurrido. Cuando se fue, quedé jadeando y mirando al techo, con la culpa clavada en el alma, pero por primera vez en años, me sentí viva, mujer. Aquella noche, al recordar lo sucedido, no pude evitar sonreír y desear que se repitiera. Desde esa tarde, todo en mi vida empezó a cambiar, aunque seguía intentando aferrarme a la rutina para no perder el control. Me llamo Marta, y aunque sabía que lo que había pasado con Manuel estaba mal, no podía negar que me había despertado algo que creía muerto en mí. Pero no fue fácil, porque ese encuentro, aunque breve, desató una tormenta silenciosa que me arrastró sin que pudiera detenerme. Al día siguiente, para mi sorpresa, Manuel volvió a aparecer en casa sin que yo hubiese pedido más butano. Me dijo que su mujer se había ido de viaje y que él no podía dejar sola la casa, así que decidió pasar un rato por aquí. Los niños estaban en el colegio, y la casa quedó en silencio salvo por el latido acelerado de mi corazón. Lo invité a entrar y esta vez no fue en la cocina donde nos encontramos, sino en nuestro pequeño dormitorio, el mismo que tantas noches había sido testigo de mis lágrimas por la ausencia de Antonio. Sentí que cruzábamos una línea invisible, pero la soledad que me había acompañado durante años me hacía ceder. Manuel tenía una forma de tocarme que parecía entender cada rincón de mi cuerpo, cada necesidad que Antonio no podía cubrir desde lejos. Mientras me deslizaba la mano por la espalda, pude oír en el fondo el sonido de mi móvil vibrando sobre la mesita. Era Antonio llamando. La voz de Antonio al otro lado de la línea era cálida, llena de amor y preocupación. Me preguntaba cómo estaba, qué había hecho ese día. Intenté disimular y responder con una voz firme, pero el cuerpo traicionaba mis palabras, y un leve gemido escapó sin que pudiera evitarlo. Manuel se detuvo y me miró, como si supiera que la llamada era un peligro para nosotros. Antonio seguía hablando, preguntando si me sentía bien,
si necesitaba algo. Yo quería decirle la verdad, contarle lo que estaba pasando, pero el miedo y la vergüenza me paralizaban. Le aseguré que todo estaba bien y que solo estaba cansada. La llamada terminó, y Manuel volvió a acercarse, sus manos más intensas y su mirada más profunda. En ese momento, supe que lo que había empezado como un error, estaba convirtiéndose en una obsesión para ambos. El peso de la culpa se mezclaba con el deseo, y no sabía cómo salir de ese laberinto donde me había metido sin darme cuenta. La línea entre lo prohibido y lo necesario se desdibujaba cada vez más. Pero, sobre todo, sentía que mi vida estaba a punto de explotar con un secreto que podría destruir todo lo que había construido junto a Antonio. Lo que me llevó a esa tarde fue una mezcla de soledad, necesidad y un cansancio que parecía no tener fin. Soy Marta, y aunque amo a Antonio con todo mi corazón, la distancia se ha convertido en un muro invisible que nos separa cada día más. 5 años de esperas, de noches sin él, de largas horas cuidando de nuestros hijos y de la casa, mientras él trabaja fuera de Madrid para darnos un futuro mejor. Pero, ¿a qué precio? Porque con cada euro que recibo, siento que una parte de mí se va marchitando poco a poco. La rutina pesada y el silencio roto solo por el ruido de los niños y las tareas diarias me asfixiaban. Sin embargo, siempre encontraba algo de alivio en las pequeñas visitas de don Manuel, el hombre que traía el butano a nuestra casa en Alcalá de Henares. Era un hombre sencillo, de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y el sudor de su trabajo diario. No era guapo, pero había en él una fuerza y una presencia que llamaban la atención sin hacer ruido. Durante meses, su llegada era solo un trámite más, el intercambio de un tanque de gas pesado por el pago. Pero con el tiempo, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, el brillo en sus ojos, la manera en que el sudor le resbalaba por el cuello cuando hacía calor, el roce accidental de sus manos cuando me ayudaba a cargar los pesados tubos. Mi cuerpo, olvidado y hambriento de cariño, reaccionaba sin que mi mente pudiera controlarlo. Una tarde, mientras cocinaba y el calor del verano se hacía insoportable, me quedé sin gas. Justo en ese momento, don Manuel apareció, cargando el tanque con esfuerzo. Era como si el destino hubiera puesto a ese hombre frente a mí, justo cuando más vulnerable me sentía. Me preguntó si podía conectar el nuevo tanque, y mientras se agachaba para hacerlo, no pude apartar la mirada de su espalda ancha y fuerte. En un impulso que aún no logro entender, lo llamé por su nombre, y cuando se volvió, nuestras miradas se cruzaron con una intensidad que lo decía todo. Él no dijo nada, solo se acercó lentamente y puso su mano áspera sobre mi mejilla. En ese instante, todo lo que había reprimido durante años explotó dentro de mí. Su beso fue el principio de algo prohibido, pero también necesario, una válvula de escape para el vacío que sentía. Sentí su cuerpo contra el mío, la fuerza de sus brazos, y por un momento, el mundo desapareció. No hubo palabras, solo el calor, la urgencia y la pasión que había olvidado. En la mesa de la cocina, entre los olores de la comida y el gas, vivimos ese instante como si fuera el último. Sabía que estaba cometiendo un error, que traicionaba a Antonio con cada caricia, pero también sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viva y deseada. Cuando Manuel se fue, quedé sola con mis pensamientos y un corazón lleno de culpa y deseo. Pero, sobre todo, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y deseo que me atrapó sin remedio. Soy Marta, madre y esposa, pero también una mujer que descubrió que la soledad puede ser un abismo imposible de ignorar. A pesar de la culpa que me carcomía, no podía evitar pensar en Manuel, en su cuerpo fuerte y sus manos ásperas que me hicieron sentir viva de nuevo. Cada vez que escuchaba el motor de su moto acercándose por la calle, mi corazón latía con fuerza, temeroso y expectante. No pasó mucho tiempo antes de que Manuel volviera a aparecer en mi puerta, esta vez sin que yo hubiera pedido más butano. Me explicó que su mujer estaba fuera y que se sentía solo, y yo, sin querer, le abrí las puertas de mi casa y de mi vida. Los niños estaban en la escuela, y la casa quedó en silencio salvo por el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. Esta vez no fue en la cocina donde nos encontramos, sino en nuestro pequeño dormitorio, ese que tantas noches había sido testigo de mis lágrimas y mis suspiros por la ausencia de Antonio. Manuel tenía una forma de tocarme que parecía conocer cada rincón de mi cuerpo y cada necesidad que Antonio, desde lejos, no podía cubrir.
Su piel contra la mía era un contraste con la frialdad que había sentido durante años. La pasión entre nosotros crecía con cada encuentro clandestino, y aunque sabía que caminaba por un camino peligroso, no podía detenerme. Una noche, mientras nos entregábamos al deseo, sonó mi móvil sobre la mesita de noche. Era Antonio llamando, y el sonido me paralizó. Miré a Manuel, que se detuvo y me observó con una mezcla de comprensión y preocupación. Decidí contestar, tratando de controlar la voz para que no delatara lo que estaba pasando. Antonio preguntaba cómo estaba, qué había hecho ese día. Quise confesarle todo, pero el miedo y la vergüenza me impidieron hablar con sinceridad. Le aseguré que estaba bien, que solo estaba un poco cansada, y colgué con el corazón en un puño. Después de la llamada, Manuel volvió a acercarse, sus manos y sus labios reclamando lo que el tiempo había negado. La culpa y el deseo se entrelazaban en un torbellino que me arrastraba sin poder escapar. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero también sentía que era la única forma de sentirme viva, de no hundirme en la soledad que me devoraba. Cada encuentro con Manuel era una lucha interna entre el amor por Antonio y la necesidad urgente de ser deseada y querida. Esta doble vida se volvió un secreto pesado que llevaba en el alma, un peso que me hacía temblar cada vez que escuchaba el motor de la moto en la calle o el timbre de la puerta. Sabía que estaba jugando con fuego, que en cualquier momento mi mundo podría desmoronarse. Pero el deseo era más fuerte que el miedo, y me encontraba atrapada en una red de pasión y culpa de la que no sabía cómo salir. Aquella tarde en el pequeño dormitorio de nuestra casa en Alcalá de Henares fue el inicio de una cadena de encuentros que marcaron mi vida de una manera que jamás imaginé. Soy Marta, y aunque amo a Antonio, la distancia y la soledad me hicieron vulnerable a los brazos de Manuel, el repartidor de butano que, sin saberlo, se convirtió en mi refugio prohibido. Después de aquella primera vez, Manuel empezó a venir con más frecuencia, a veces en horas inesperadas, cuando los niños estaban en el colegio o dormían. Su presencia se volvió una constante en mi vida, un secreto que se escondía detrás de las paredes de nuestra casa y de la rutina diaria. Cada vez que entraba, sentía una mezcla de miedo y deseo, como si estuviera jugando con fuego y, sin embargo, no podía detenerme. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque cercano, Manuel apareció sin avisar. Entró con esa mezcla de confianza y timidez que lo hacía irresistible. No hubo palabras, solo miradas y gestos que hablaban por nosotros. Me tomó de la mano y me llevó al dormitorio, donde la pasión nos consumió de nuevo. Sus manos recorrían mi cuerpo con una intensidad que me hacía olvidar todo, hasta el amor que sentía por Antonio. Pero aquella tarde, el destino nos jugó una mala pasada. Mientras estábamos envueltos en ese fuego prohibido, sonó el móvil de nuevo. Era Antonio, llamando para saber si todo estaba bien. Mi corazón se aceleró, y la culpa me golpeó con fuerza. Intenté responder con voz firme, pero un gemido escapó sin querer, y Manuel se detuvo, mirándome con preocupación. Colgué rápidamente, sabiendo que Antonio merecía la verdad, pero incapaz de dársela. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Manuel se volvió más insistente, y yo me sentía atrapada entre dos mundos que se enfrentaban dentro de mí. Quería ser fiel a Antonio, pero la soledad y el deseo me empujaban hacia Manuel. Cada encuentro era una batalla silenciosa entre la culpa y la necesidad. Una noche, mientras nos entregábamos a la pasión, Manuel susurró en mi oído que no podía dejarme ir, que me deseaba más allá de lo permitido. Sentí miedo, pero también una atracción imposible de resistir. Su obsesión comenzó a asfixiarme, y aunque intentaba poner límites, él no escuchaba. Se volvió posesivo, celoso, y yo empecé a temer que nuestra historia secreta se convirtiera en una pesadilla. Sabía que debía detenerlo, que debía buscar una salida antes de que todo se desmoronara. Pero el miedo a perder lo poco que tenía, y la necesidad de sentirme viva, me mantenían atrapada en esa red peligrosa. Así, entre el amor por Antonio y la obsesión de Manuel, mi vida se convirtió en un equilibrio precario, una cuerda floja que amenazaba con romperse en cualquier momento. Aquella mezcla de culpa y deseo comenzó a consumir cada rincón de mi ser. Soy Marta, y durante años creí que podría manejar el peso de aquel secreto, pero pronto comprendí que la verdad tenía una fuerza implacable, capaz de derrumbar hasta los muros más firmes. Cada encuentro con Manuel, que en un principio fue un escape, se convirtió en una obsesión que comenzaba a dominarme.
Después de aquella noche en la que Manuel me susurró que no podía dejarme ir, sentí que algo había cambiado. Ya no era solo una aventura pasajera, sino un fuego que amenazaba con devorarme. Él empezó a venir sin avisar, a insistir en quedarse más tiempo, a exigir mi atención incluso cuando yo intentaba poner distancia. Su mirada adquirió un brillo posesivo, como si quisiera poseer no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Intenté decirle que debía parar, que esto no podía continuar, pero sus respuestas eran palabras duras, casi amenazas veladas. Cuando le cerraba la puerta, sentía su mirada clavada en mí, una presencia que no podía ignorar ni evadir. Empecé a temer que Antonio, mi esposo, descubriera la verdad, y que la vida que habíamos construido se viniera abajo en un instante. Mientras tanto, en casa, Antonio seguía siendo el esposo amoroso y dedicado que siempre había sido, aunque la distancia y el tiempo habían creado un vacío difícil de llenar. No podía contarle lo que estaba pasando, no podía confesarle mi error por miedo a perderlo todo. El peso del secreto me aplastaba, y cada vez que veía a Manuel, sentía que me hundía más en un abismo sin salida. En ese momento, empecé a idear un plan para alejarme de Manuel, para recuperar mi vida y mi dignidad antes de que fuera demasiado tarde. Quería proteger a mi familia, a mis hijos, y sobre todo a Antonio, que confiaba en mí sin saber lo que pasaba detrás de nuestras paredes. Pero sabía que no sería fácil romper con alguien que se había convertido en una presencia obsesiva y peligrosa. La tensión crecía, y el miedo se convirtió en mi compañero constante. Temía que Manuel, cegado por su obsesión, pudiera hacer daño a mi familia o a mí misma si intentaba alejarme. Cada llamada, cada visita inesperada, era una amenaza que me robaba la tranquilidad. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo un instante de debilidad podía convertirse en una prisión emocional tan profunda. En mi interior, la lucha era feroz. Quería ser la esposa fiel que Antonio merecía, pero también era una mujer que había conocido el peligroso roce del deseo prohibido. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y que cualquier paso en falso podía destruir todo lo que amaba. La incertidumbre y el miedo me mantenían vigilante, esperando el momento en que mi vida cambiara para siempre. Nunca imaginé que la sombra de Manuel se alargaría hasta envolver mi vida por completo. Soy Marta, y justo cuando creía haber encontrado una salida, el destino me sorprendió con un giro que jamás esperé. Una noche, mientras intentaba mantener la calma y seguir con mi rutina, recibí una llamada inquietante de una vecina del barrio, alguien que antes apenas saludaba. Me contó que había visto a Manuel en un bar cercano, bebiendo con un hombre que parecía conocer desde hace tiempo. Lo que me dejó helada fue cuando me dijo que ese hombre hablaba sin tapujos de mí, de nuestra relación secreta, y que había amenazado con revelar todo a Antonio si Manuel no le pagaba una suma considerable. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo podía ser que mi secreto estuviera en peligro por alguien más? Manuel, obsesionado conmigo, había caído en manos de un chantajista que no dudaba en usar mi vida para sacar provecho. La persona que creía que era mi refugio se había convertido en una amenaza que ponía en riesgo todo lo que amaba. Esa misma noche, cuando Manuel apareció en casa sin avisar, noté una tensión nueva en su mirada. Se le veía preocupado, casi desesperado. Le pregunté qué pasaba, pero él solo murmuró que había problemas, que alguien quería algo de él y que no podía confiar en nadie. Su obsesión se había convertido en una prisión para ambos, y ahora no solo era mi culpa, sino un peligro real que acechaba. Intenté mantener la fachada de normalidad, pero dentro de mí la ansiedad crecía. Sentía que el chantaje era como una bomba de tiempo, lista para estallar en cualquier momento. Manuel empezó a mostrarse más volátil, sus celos se intensificaron y sus visitas se volvieron erráticas. Ya no era solo un amante clandestino, era un hombre atrapado en una red de miedo y desesperación que me arrastraba sin piedad. Por otro lado, Antonio, aunque distante por el trabajo, seguía enviando mensajes llenos de amor y preocupación. Yo luchaba por mantener la verdad oculta, pero la presión era insoportable. Cada día era una batalla entre el deseo de proteger a mi familia y el temor de perderlo todo por culpa de un secreto que se había salido de control. Mientras Manuel luchaba con sus propios demonios, yo sentía que mi mundo se desmoronaba lentamente. La amenaza del chantaje era real, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias. La pregunta que me atormentaba era,
¿Sería capaz de salvar mi matrimonio y mi dignidad antes de que todo se descubriera? ¿O el peso de mis errores acabaría destruyéndolo todo? Lo que comenzó como un susurro de peligro se convirtió en un huracán imparable que arrasó con todo a su paso. Soy Marta, y en las semanas que siguieron, la amenaza del chantaje se volvió una pesadilla tangible que me perseguía en cada rincón de nuestra casa en Alcalá de Henares. Manuel, cada vez más desesperado, intentaba juntar el dinero que aquel hombre le exigía, mientras yo sentía como mi mundo se desmoronaba fragmento a fragmento. Una tarde, sin previo aviso, Antonio llegó a casa antes de lo esperado. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que congeló mi corazón. Manuel estaba allí, en el salón, conversando con Antonio como si fueran viejos amigos. Se reían, se daban la mano con confianza, y yo, paralizada en la entrada, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición y el miedo se mezclaron en un torbellino de emociones. ¿Cómo era posible que Manuel y Antonio se conocieran? ¿Habían descubierto ya todo? Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Antonio, con su sonrisa confiada, me miró y dijo con naturalidad: Marta, este es Manuel, el experto en butano que me recomendaste. Dice que ha arreglado la fuga de gas en la cocina. Es un buen hombre. El corazón me latía con fuerza, y aunque intenté mantener la calma, el terror me invadió. Manuel me lanzó una mirada significativa, una mezcla de triunfo y amenaza. En ese instante comprendí que ya no podía esconder nada. El secreto que había enterrado tan profundo estaba a punto de salir a la luz, y con él, el riesgo de perderlo todo. Esa noche, mientras Antonio dormía plácidamente a mi lado, yo permanecía despierta, atormentada por la incertidumbre. ¿Qué haría Manuel ahora que tenía un pie dentro de mi hogar? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener su control sobre mí? Sentía que estaba atrapada en una red de mentiras y engaños, donde cada movimiento podía ser fatal. Sabía que debía tomar una decisión urgente, pero el miedo y la culpa me paralizaban. ¿Sería capaz de confesar todo a Antonio? ¿Podría enfrentar las consecuencias sin destruir la familia que tanto amaba? La incertidumbre me consumía, y el silencio de la noche se volvió un eco sordo de mi desesperación. La batalla más dura estaba por comenzar, y no sabía si saldría victoriosa. Nunca imaginé que un simple tanque de butano sería el inicio de mi peor pesadilla. Soy Marta, y en ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. La presencia de Manuel en nuestra casa, tan cerca de Antonio y con su mirada que parecía decirse todo, era como una tormenta a punto de estallar. Sentía el peso de su obsesión, y al mismo tiempo, el miedo paralizante de que todo se viniera abajo en un instante. Las noches se volvieron insomnes. Cada vez que escuchaba el motor de la moto de Manuel acercándose por la calle, un sudor frío me recorría la espalda. Ya no era solo un amante clandestino, sino una sombra que acechaba cada paso que daba, un fantasma que me recordaba mi infidelidad y mis secretos. Su presencia se había transformado en una obsesión enfermiza, y yo era su prisionera. Antonio, ajeno a todo, seguía confiando en mí, enviando mensajes de amor, haciendo planes para nuestro regreso definitivo. Mientras tanto, Manuel se volvía cada vez más posesivo, más implacable. No aceptaba un no por respuesta, y sus visitas se volvieron impredecibles, incluso en horas en las que los niños dormían. Sentía su mirada fija en cada gesto mío, como si quisiera marcarme, poseerme. Una tarde, después de una discusión silenciosa, Manuel me confesó que no podía vivir sin mí, que su obsesión era más fuerte que su razón. Sus palabras me helaron la sangre. Su amor había cruzado la línea y se había convertido en algo peligroso, incontrolable. Por primera vez, sentí miedo no solo por mí, sino por mi familia. El clímax de esa obsesión llegó cuando, un día, Antonio y Manuel se encontraron por casualidad en el barrio. Lo que parecía una simple charla entre vecinos se transformó en un juego peligroso de miradas y silencios cargados de significado. Manuel le estrechó la mano a Antonio como si sellaran un pacto secreto, y yo quedé atrapada en medio de ese triángulo invisible pero mortal. Sentí que mi vida se convertía en una trampa sin salida, un laberinto de mentiras y emociones contradictorias. La pasión prohibida, la culpa, el miedo y la obsesión se mezclaban en un torbellino que amenazaba con destruirlo todo. Y en medio de esa tormenta, solo podía preguntarme, ¿cómo había llegado hasta aquí?
¿Sería capaz de encontrar la fuerza para romper esas cadenas antes de que fuera demasiado tarde? El corazón me latía con fuerza mientras observaba la escena que jamás pensé vivir. Manuel y Antonio, mi esposo, compartiendo risas y estrechándose las manos como si fueran viejos amigos. Soy Marta, y en ese instante, una mezcla de terror y desesperación me invadió, porque comprendí que mi secreto ya no era solo mío, sino un peligro que amenazaba con destruir mi familia. La amenaza que Manuel representaba había traspasado todos los límites. Su obsesión, que en un principio pensé controlar, ahora estaba al acecho dentro de mi propia casa, disfrazada de amistad y confianza con Antonio. Sentí que estaba atrapada en una red que yo misma había tejido, y que cada hilo de mentira y deseo prohibido me asfixiaba más. Aquella noche, mientras Antonio dormía plácidamente, yo permanecía despierta, con la mente llena de dudas y miedo. ¿Cómo contarle la verdad? ¿Podría perdonarme? ¿O sería el fin de todo lo que habíamos construido juntos? Mientras mis pensamientos giraban sin descanso, escuché el sonido familiar de la moto afuera, y supe que Manuel no se rendiría tan fácilmente. Decidí que debía actuar, que había llegado el momento de enfrentar mis errores y buscar una salida. Pero justo cuando me preparaba para hablar con Antonio, un golpe inesperado sacudió mi mundo. Manuel desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un silencio inquietante y una amenaza latente que aún no comprendía del todo. El vacío que dejó Manuel fue tan profundo como el miedo que sentí, pero también me dio la oportunidad de reconstruir, de intentar sanar las heridas que había causado. Antonio volvió a llenar la casa con su amor y su presencia, y poco a poco, juntos, comenzamos a reparar lo roto. Sin embargo, cada vez que paso por la cocina y veo el tanque de butano bajo el fregadero, un escalofrío me recorre. Es un recordatorio silencioso de aquella historia prohibida, de la pasión y la obsesión que casi destruyen mi vida. Y aunque trato de olvidar, sé que las sombras del pasado nunca desaparecen por completo. Esta es mi historia, un relato de amor, error y redención. Porque a veces, la batalla más difícil no es ocultar la verdad, sino aprender a perdonarse y seguir adelante. Y aunque el camino no será fácil, estoy decidida a enfrentar lo que venga, con la esperanza de que el futuro nos dé una segunda oportunidad. ¿Y tú, qué harías si tu vida se convirtiera en un secreto imposible de guardar? ¿Serías capaz de perdonarte y luchar por lo que amas, o dejarías que el pasado te destruya?